La palabra del programa del Centro PEN Argentina y vamos a comenzar una conversación anhelada. Primero una confesión. Esta conversación también debería haber sido privada desde hace un tiempo. Privada me refiero a que hace tiempo que quiero hablar con Walter. Hablamos bastante Tuviste que poner un cotidianamente. programa de radio para... Exactamente, inventé un programa de radio Claro. para ofrecerle este momento. Querido Walter, hermano, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Carlos. Una alegría enorme escucharte y saber que vamos a poder conversar un ratito. Qué bien, está acá conmigo Gabriel Zúñigo, que también conduce este bello programa. Ajá. Nos falta Gabriel Seis Dedos, que alternadamente conduce en vivo también entre nosotros. Y sé bienvenido a este programa humilde, modesto, que lo que quiere es pensar un poquito la responsabilidad de la palabra, la libre expresión. Y lo primero que te quiero preguntar es no solo cómo estás, hermano, sino además dónde estás. Muchas gracias por compartir la responsabilidad y invitarme a ejercer juntos el derecho a hablar, a conversar. Estoy en Ceará, en el nordeste de Brasil. Ajá. Ahora mismo en Fortaleza, que llegué anoche. Estoy haciendo un viaje que he llamado viaje pedagógico, filosófico, infantil de preguntas para festejar, entre otras cosas, los 100 años de Paulo Freire, y es un viaje que estoy haciendo de auto, visitando experiencias pedagógicas en el nordeste. Salí de Río el 22 de agosto, o sea que hace más o menos 2 meses. Con una maletita de cuero, con una mochila moderna. ¿Qué te acompaña, querido? Con una pelota. Una pelota. Cuando pensé las cosas que no podía dejar de llevar, con una pelota. Y me acompañan cosas raras. Por ejemplo, ahora me acompañan plantas. Me regalaron en uno de los lugares que visité en Espíritu Santo una especie de vasija de cerámica con aquí se llaman suculentas, no sé cómo se dice en castellano. De la misma manera. De la misma manera, bueno, unas plantitas que dicen que cuidan y protegen. Ajá. Y la verdad que empecé a encontrar un sentido, a también tener que cuidar y proteger una vida, porque estaba viajando solo. Y después empecé a sumarle más plantitas, ya tengo como 7 u 8 en el asiento de atrás. En el asiento de atrás. Walter, el viaje está orientado por los olores, por los sabores, por los encuentros, tiene desvíos, laberintos, encrucijadas. Es un viaje muy planificado, es un viaje que se va haciendo al viajar. Sí, es un viaje, a mí me gusta llamarlo de errante. A veces pensamos que el errante no sabe a dónde va, pero en verdad el errante sabe que si quiere de verdad viajar, precisa no anticipar el sentido del camino y estar atento a lo que el camino le va ofreciendo. Y entonces yo les dije a amigos que tengo en el Nordeste y amigas del viaje, y algunos empezaron a organizar algunas cosas, y otros amigos y amigas empezaron a llamar a otros amigos y amigas, y la verdad que es extraordinario, porque por un lado eso que vos decís, de volver a entrar a las escuelas, volver a abrazarse, volver a sentir los olores, los sabores. Aquí las escuelas, la comida está muy asociada a la escuela, y en el Nordeste sobre todo la gente se expresa mucho afectivamente en los olores, en los sabores. Sabés que hay viste que uno, qué sé yo, nosotros normalmente decimos cuando saludamos un beso, un abrazo, y aquí en el Nordeste se dice un llero. Un llero. Y es muy bonito. Un perfume. Un llero, sí. Un perfume, un No, aroma. como un aroma. Un aroma, un
un aroma y te huele en el cuello, como es muy lindo. Es un viaje extraordinario, la verdad que estoy súper contento. Yo enseguida te quiero preguntar sobre esa posible relación entre errancia, conocimiento, filosofía, infancia. Ajá. Pero antes me gustaría preguntarte, no sé si más políticamente, ¿cómo ves el paisaje del norte, del nordeste y ese Brasil amado tan golpeado, tan violentado, tan derrotado por la pandemia? Y es un momento muy difícil, es un momento muy doloroso, no solo por Bolsonaro, sino incluso por los índices todavía insólitamente altos o digamos lo mejor, por los índices exageradamente bajos de repudio y el nordeste es una región en la que es la única región del país en la que Bolsonaro perdió. Claro. Y perdió categóricamente. Y aún así, digamos, hoy es un tema muy difícil, muy complejo, del que todavía no sabemos muy bien cómo saldremos. Lo bueno del viaje, o una de las cosas buenas, y que yo he sentido, viste que el gobierno Bolsonaro hizo de Paulo Freire uno de sus enemigos de la política educativa. Ajá. Y eso ha hecho que ha ayudado a que los homenajes y festejos en relación con los 100 años de Paulo Freire se volvieran al mismo tiempo un acto de repudio al gobierno. Y entonces yo creo que ahí hay una dimensión política yo creo que hay varias dimensiones. Una, diría, tiene que ver con que es un viaje para celebrar y para festejar una vida que en este momento el gobierno repudia o pretende demonizar. Por otro lado, hay también una política, yo creo, de modestamente hacer escuela en el sentido que la estamos haciendo. Ajá. Mostrar la que es insustituible. Ay, bien. El abrazo, el encuentro, el cuerpo, que hacer escuela, digo, no en el sentido tradicional, porque yo he tenido suerte, he ido a asentamientos del MST, a comunidades quilombolas, indígenas, asociaciones de morador, he ido voy a muchos lugares que no son escuelas. Ajá. Pero yo creo que hay en este momento incluso en el que hay gente que uno no entiende muy bien cómo defienden la educación virtual o la conversación virtual. Creo que hay un gesto político en afirmar la necesidad de salir y exponerse y compartir compartir un aquí y una ahora, es decir, un lugar y un tiempo, porque si hay ahora pero no hay aquí, estamos medios como perdidos para atendernos, para acompañarnos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y la verdad que eso a mí me resulta maravilloso. O sea, yo salgo, qué sé yo, ayer, domingo a la mañana, por ejemplo, llegamos a un pueblito que fuera de Fortaleza, que se llama Eusebio, que había una asociación cultural y de una comunidad muy carente, así muy sometida también al tráfico de drogas, y en ese contexto entramos a un lugar que era una casa que había 20 o 30 niños de distintas edades, estaban algunos adultos, y esto que yo te digo, que la conversación está atravesada, sentida, perspectivada por el preguntar y el preguntarse, por la sensación que yo trato de invitar a las personas que
que salgan del lugar del saber, que se atrevan a sentir lo lindo que es cuando pensamos porque no sabemos y no porque sabemos. Claro. Y hay como una afectividad en eso, que viene, yo creo, desde la propia palabra, filosofía, que tiene que ver con el filos, con la amorosidad, con el afecto, con un compartir una emoción, hasta de volver a encontrarse, que son también encuentros de extraordinaria carga afectiva. Estaba pensando, querido hermano, la hospitalidad con la que deben recibirte o con la que vos recibís a los demás, es decir, escenarios, atmósferas de hospitalidad, donde el saber recupera algo de ese sabor. Estaba pensando en aquel filósofo Levinas cuando dijo cómo en Occidente el saber había perdido todo su sabor, porque el saber tiene que saber a algo, ¿no? No saber algo, sino saber a algo. Exactamente. Sí, tal cual. Y ahí de nuevo viene el sabor, la comida, los olores, todas estas cosas que están adormecidas en la virtualidad. Y la hospitalidad es una cosa, sabes que eso me he cuestionado mucho en el viaje, porque yo lo organizo así como de semana en semana, más o menos, y bueno, hay gente que me conoce, entonces es más fácil, pero hay gente que no me conoce y alguien le pasó mi contacto o me escriben, y ahí cuando presento yo pido una cierta hospitalidad, o sea, yo ofrezco el encuentro, el gesto pedagógico, ajá, el encuentro, pero digo que yo necesito quedarme en la casa de alguien, que no quiero ir a un hotel o a una posada, aún de personas que no me conocen o que yo no conozco. Y vos sabés que eso me ha hecho pensar también que al menos hasta ahora funciona de una manera extraordinaria, porque y a veces hasta casi profundizando el encuentro y generando un vínculo que yo te digo, a veces uno pasa pasamos años y años con gente y de repente encontrás a un desconocido en una situación excepcional de hospitalidad recíproca, y eso te genera un vínculo extraordinario. Estaba recordando cuánto en la literatura homérica aparecen los pactos de hospitalidad como algo prepolítico, prejurídico, digamos, antes de todas estas nociones que tenemos de la política y de la justicia, ¿no? Y cuánto la pregunta que se le hacía al bienvenido era tardía, era demorada, era después, a lo último. ¿De dónde venís y a dónde vas y cómo es tu nombre? Llegaba muy al final. No había como una pregunta por la identidad para asegurarse de quién era ese otro que llegaba, ¿no? Sino toda una ceremonia de amistad, ese pacto amoroso y amistoso, en el cual también se encuadra la filosofía, ¿verdad? O cierta filosofía. Sí, primero se recibe y después vemos. O sea, lo primero es recibir. Claro. Lo primero es abrirte la casa, abrirte las puertas, darte el mejor lugar de el mejor cuarto, recibirte siempre con una toalla, con un jabón y con un plato de comida, siempre. Y en ese gesto de recibirte, yo creo que hay acá, y creo que eso tal vez acá en el Nordeste es todavía más pronunciado que en otros lugares. También yo ahora estoy justo en una gran ciudad, pero cada vez más en el viaje me siento mejor en los pequeños lugares, en los lugares en los que también podemos suspender esa vida demasiado acelerada, demasiado vertiginosa. Claro.
Y Se parece escuchan, que cuanto se menor escuchan es muy... el lugar, mayor Perdón, es la... dale. No, que decía que cuanto menor es el lugar, mayor es la hospitalidad. Ajá. Y más incondicional. Se escuchan unas voces de fondo y estoy curioso de saber qué es. ¿La telenovela de las 10 en Brasil o qué? Estoy en un café que sabía que tiene buena internet, porque el lugar donde estoy, en la casa donde estoy, a veces aflojaba un poquito, entonces vine a un café que sé que era buena el internet, entonces hay gente acá en las mesas hablando, por eso. Te quería hacer una pregunta, Walter. Recién Sí. mencionabas que vos vas a esos lugares más tranquilos, que ahora estás en este preciso instante en una ciudad, y yo digo, esos lugares más tranquilos, supongo que como es el interior acá también, mientras más te alejas de... Porque digo, estas ciudades, es como que con estos medios, que los tenemos por lo menos acá en los televisores, en todos los bares y restaurantes, que han frivolizado tanto el lenguaje, con las noticias falsas, con la información falsa. Yo digo, eso no se vive en los pueblos más chicos. ¿Vos notás que hay cierta resistencia, que el lenguaje resiste mejor en esos lugares más chicos, así como la naturaleza? La verdad es que no estoy muy seguro, mira, porque en verdad, por lo menos aquí, lo que yo veo es que en realidad la información que más circula es por las redes sociales. La gente lo que está más atenta es al celular, mucho más a la tele. Ajá, ¿y a la en esas tele, pequeñas comunidades también? Sí, Ah. sí, muchísimo. Incluso en asentamientos de los sin tierra o en comunidades, acá se llaman quilombolas, que son de grupos de comunidades negras que fueron esclavizadas durante mucho tiempo, incluso después de abolida la esclavitud. Aún en esos lugares es impresionante ¿Sufren los embates veces, de la comunicación hegemónica? Sí, o sea, muchísimo. A veces yo me sorprendo, ¿viste? Estoy en un lugar, terminamos una actividad maravillosa y alguien viene, se me acerca y me dice, profesor, ¿tiene Instagram? ¿Qué voy a decir? Que parece de otro mundo, ¿no? Pero sí, es impresionante. Sí. Y otra cosa que me llama la atención, que me gusta mucho, es que después de tantos años, yo vivo en Brasil hace 24 años y tengo acá se dice un sotaque, como un acento, que es, digamos, que es insuperable, digamos, o sea que es nítido que yo soy un extranjero. Y eso, digamos, me ha hecho sentir muy bien, que es algo que me juega a favor, he notado. Y que tiene que ver con la hospitalidad que preguntaba Carlos antes, como la extranjeridad en la lengua, pero también en el modo de mirar, en el modo de hacer una pregunta, en el modo de relacionarse en esta presencialidad así un poco abrupta, un poco todavía sorprendente, es increíblemente ayuda, digamos, como la extranjeridad en contextos pedagógicos, en contextos con niños y niñas, con maestras. La extranjeridad es como un gesto que abre puertas. Lamentablemente la Revolución Francesa viró el nombre de extranjero al enemigo de la patria, pero hay en la historia ejemplos bellísimos de figuras de extranjero no como amenaza, sino al contrario, ¿no? Y la filosofía creo que lo ha estudiado en algún momento. Sí, y acá yo creo que Brasil también es especial, parece, y el nordeste. Ajá. Porque enseguida viene primero la bromita, cuando se detecta que soy argentino, enseguida viene la bromita del fútbol, de que somos esa bromita como diciendo, uy, ¿por qué te traté tan bien? Pero eso es solo una bromita y la verdad que es extraordinario sentir en el medio de este mundo así despiadado, infame, en medio de un gobierno que
está arrasando con la educación, con la salud, con el Amazonas, con la vida en general, sentir que hay, digamos, un pueblo en el fondo extraordinario que da vida, que apuesta a la vida, que ofrece vida, que abre las puertas a la vida. Y cuando le propones conversar, se encanta. Yo Dale. Decime. No, que voy, por ejemplo... Dale. Que no nos vemos, encima no nos vemos para ver cómo... no, que vas, por ejemplo, qué sé yo, aquí el Nordeste también es un pueblo de muchas, son culturas muy verticales, de una tradición política muy autoritaria, muy personalizada, de prácticas pedagógicas también muy verticales, muy dirigidas, y entonces viene un profesor de Río de Janeiro, argentino, un doctor en filosofía, argentino, un académico, y entonces en general se espera que uno hable, que uno haga una conferencia, diga un discurso. Y cuando propones conversar, es maravilloso porque a veces es demorado, es muy demorado, porque y la gente dice, pero bueno, está bien, pero ¿cuándo viene la conferencia? Claro, empiece usted una hora y después conversamos. Walter, hablando de eso, bueno, cuenta la leyenda que te vieron en el Maracaná el día que Argentina le ganó a Brasil. Cuenta la leyenda, pero también algunos videos que hemos visto y que apareces ahí con esa camiseta con la B azulada. Quiero preguntarte en esta última parte de este programa, La responsabilidad de la palabra, el Centro PEN Argentina, eso de la filosofía y la infancia, no para, sino un poco esta idea de conversar con niñas y niños. ¿Qué tiene de particular? ¿Qué tiene de diferente? Yo creo que la filosofía es una forma de infancia, o al menos como yo la entiendo, que la filosofía tiene una relación tan entrañable con la infancia que poner una preposición en el medio es como separarlas demasiado. Ajá. Comparten la filosofía y la infancia sobre todo la pregunta y un tiempo. Y de modo que esa cosa que ya también se dice hace mucho tiempo, de que los niños y niñas son filósofos o tienen esa voracidad por preguntar y por cuestionar, es posible en buena parte porque se habita un tiempo que cuando tenemos pocos años parece que nos resulta más propicio, más directo, más sentido, y después cuando vamos creciendo nos vamos como separando. Pero entonces la filosofía es como esa forma de vivir el tiempo que hace que lo suspendas para preguntarte por qué vivimos de la manera que vivimos y no de otra manera, y que invita a conversar, que invita a pensar juntos, como ese niño que pregunta y que quiere seguir preguntando porque quiere seguir conversando. Entonces, así como la infancia no es una edad, sino un tiempo, ajá, así como la infancia no depende de la cantidad. Yo en este viaje me cansé de escuchar a maestras que me dijeron: en mi escuela tengo muchos niñas y niñas, pero casi no tengo infancia. Claro. Y además, después, por otro lado, encontrar a esa persona. Yo escribí ahora un librito sobre Paulo Freire que tiene como título Paulo Freire, un niño de 100 años. Ajá. Y también, como en el viaje conseguimos imprimir, entonces también lo estoy ofreciendo. En general,
hago esa pregunta de cómo un niño de 100 años, si los niños tienen pocos años y las personas de 100 años no son niños. Y el otro día un niño me dijo una cosa maravillosa. Yo preguntaba, ¿pero cómo puede ser un niño? Y un niño me dice, bueno, ¿por qué tendría que ser un problema? Es claro. simplemente un niño muy viejo. Un niño muy viejo. Qué Un hermoso. niño de muchos años. Como nos gustaría Sí. ser unos viejos muy niños, así como hay niños muy viejos. Querido Walter, seguiríamos hablando, podríamos hacer todos los lunes, desde donde estés, una especie de cronista de este viaje maravilloso que de alguna manera quiero acompañar, que estoy acompañando. Me hubiera gustado cuando decís aquello de, y que te lo dije el otro día por teléfono, que siempre decís, estamos yendo, hemos llegado, y estás solo, en el sentido de que viajás solo, pero usás el plural todo el tiempo. ¿Nos querés contar por qué y nos despedimos por un rato? Ojalá, sí, ojalá que pueda contarte, no, ojalá que nos despidamos, ojalá que volvamos a conversar, porque sí, es una sensación rara y maravillosa, que yo me siento a la vez muy solo y muy acompañado, muy solo en la ruta, y que es además maravilloso porque es recuperar ese tiempo de la ruta, ¿no? De andar, que es también un tiempo como suspendido, y claro, a veces Brasil es muy grande, entonces a veces son centenas de kilómetros, pero esa sensación de que siempre hay alguien que me está esperando y que cuando entro a una actividad, a una experiencia, nunca entro solo. Claro. Y de hecho, aquí la gente es generosa a un extremo. Se ha dado, por ejemplo, la gente de Fortaleza, hace 4 o 5 días que está viajando conmigo, me vinieron a buscar cuando entré a Ceará, que Fortaleza es la capital del estado del Ceará. Yo venía de Río Grande do Norte, que es otro estado, y entonces cuando entré en Fortaleza, en el primer lugarcito que hicimos alguna actividad, había 4 estudiantes y profesoras y colegas de Fortaleza que estuvieron conmigo hace 4 o 5 días compartiendo esas actividades, y ahora estaré aquí hasta el miércoles, y me voy y sé que a donde llego hay gente esperando y hay gente que está como viajando conmigo. La verdad que es una sensación extraordinaria. Celebramos desde aquí tu pluralidad, tu multiplicidad, tu transversalidad, tu errancia, tu viaje, tu salida de vos mismo. Te abrazamos fuerte, y en este final de conversación compartimos otra canción de Adriana Calcañoto, que no lo tomes a mal, se llama Bagatelas. Y bueno, y queda invitado para cuando para ande siempre. errantemente por aquí. Muchas gracias, querido Walter. Estamos muy cerca Gracias de a tu ustedes. domicilio en Buenos Aires. Qué saudades, Avenida de Mayo. Avenida de Mayo. Un gran abrazo, querido Walter. Hasta muy pronto. Igualmente, te quiero mucho. Un abrazo grande. Buenas Un noches abrazo, a todos. buenas noches. Abrazo fuerte.